Ciencias aplicadas al deporte, así que la primera charla va a ser muy simple, es una visión a vuelo de pájaro más o menos de qué va la cosa y la idea de este simposio es darles algunas pinceladas de qué trata el tema, de qué es esto de las ciencias aplicadas al deporte, cómo nuestro enfoque es diferente al de otras carreras de deporte que hay en la ciudad de Guatemala y cómo queremos que esto sea más práctico, más vivencial y que sea más tangible, que este conocimiento que nosotros podamos compartir con ustedes pueda llegar a tener un impacto en la cultura deportiva de nuestro país. Para hablar de cualquier tema, por odioso que parezca, y lo vamos a hacer lo más rápido posible, pues siempre hay que hablar un poquito de historia, porque para saber qué somos, tenemos que entender un poquito de dónde venimos. El concepto de las ciencias aplicadas al deporte no es nada nuevo, no estamos inventando el agua azucarada. Los primeros orígenes van a ser el estudio de la fisiología humana en respecto a la actividad física, ¿verdad? Los médicos y mucho del origen aquí vamos a ser médicos, pero luego vamos a ir viendo cómo vamos incorporando a todas las demás ramas, porque no se llama medicina del deporte, se llama ciencias aplicadas al deporte, y aunque históricamente a veces queremos llevarnos un poquito ¿cómo se llama? El mérito, porque los médicos somos un gremio con el ego un poquito elevado, pues no va solo por ahí el asunto. Los pioneros de las ciencias aplicadas al deporte en fisiología, el doctor Austin Flint Jr. y Edward Hitchcock Jr., perdón por mi inglés. En 1891 se crea el primer departamento de anatomía, fisiología y entrenamiento físico de la Universidad de Harvard. Y eventualmente la incorporación de nuevos conocimientos y la búsqueda de entender al atleta desde múltiples perspectivas van a llevar en las primeras etapas de las ciencias aplicadas al deporte a incorporar a la sociología y a la psicología. Y llama mucho la atención de que una de las primeras ciencias que se adhieren es la sociología, que pareciera no tener nada que ver, pero si algún día tienen un poquito de tiempo, los invito a que nos busquen en YouTube. En la pandemia hicimos un curso de ciencias aplicadas al deporte. Lo pueden encontrar como segundo curso de ciencias aplicadas al deporte y ahí van a ver una charla de doping, que es la mejor charla de doping que yo he oído en mi vida. Nos la dio un profesor suizo que es sociólogo. Y es increíble cómo la perspectiva de la sociología nos hace abrir los ojos y entender muchas cosas, pues que muchas cosas son relativas a la época y el momento y al ambiente donde está el individuo, y obviamente no podemos ignorar esto en las ciencias aplicadas al deporte. Y en la actualidad vamos a tener un montón de ramas, pues básicamente recordemos que el deportista es un paciente más que va a tener los mismos problemas que tiene la persona normal, va a tener que recurrir a las mismas ayudas de la persona normal, pero va a buscar ayudas o necesita ayudas mucho más especializadas. Entonces vamos a tener la fisiología, la medicina, la psicología, kinesiología, que dependiendo de dónde estén, eso no es lo mismo que fisioterapia, biomecánica, antropometría, sociología, nutrición, traumatología y hasta la ingeniería va de la mano por un montón de razones. Obviamente el mundo del deporte es tan amplio que cada deporte va a tener sus pormenores y va a tener sus situaciones. Y dicen ustedes, ¿la ingeniería para qué? Hace un par de años tuvimos el gusto de estar en el Congreso Mundial de Medicina del Deporte, que fue en Guadalajara, y en 45 minutos, en dos charlas, aprendí más de lo que había aprendido en los últimos 10 años, y las dos charlas las dieron un par de ingenieros, uno de la Nike y otro de Adidas. Estaban hablando de calzado. Yo personalmente trabajo mucho en el área de rodilla y hombro, y la charla en la que más he aprendido en mi vida sobre prótesis de rodilla me la dio un ingeniero de una casa comercial americana. Entonces todo va de la mano, y aquí lo más importante es entender y aprender que este rollo es un trabajo en equipo, y es tanto el conocimiento y es tanto lo involucrado que pretender que solo una persona pueda pues controlar todo es irrealista. Pues obviamente ya décadas de estudios e investigaciones han sido llevados a la práctica, y estamos buscando la perfección del entrenamiento y el rendimiento de los atletas. Eso es lo que buscamos, todos los que estamos metidos en el rollo de las ciencias aplicadas al deporte, cada quien en su rollo y todo el mundo trabajando juntos, es lo que buscamos, que el atleta
llegue a su máximo nivel, rinda lo más que pueda rendir. Y esto implica que tenga la nutrición adecuada, que tenga el plan de entrenamiento adecuado, que tengamos la prevención adecuada de las lesiones, que si el atleta tenga una lesión, la terapéutica sea la más eficaz, que el retorno sea lo más rápido posible, pero no tan rápido como para que se vuelva a lesionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay tantas cosas que esto tiene que ser trabajo en equipo. Lo que platicábamos hace un rato, cada generación ha presentado un contexto social único y aunque las reglas del juego van cambiando, el conocimiento acumulado nos ayuda cada vez más a entender y manipular al atleta y su entorno en la búsqueda de mejores resultados. Algunas cosas funcionan a largo plazo, otras no. Por ejemplo, en esta charla del doping, el profesor se me escapa el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, platicaba un poco de cómo antiguamente las ayudas o la ciencia que había detrás en ese contexto era algo admisible o aceptable, pero el día de hoy no. Por ejemplo, usaban ungüentos con cocaína, usaban todo tipo de sustancias estimulantes, usaban un montón de drogas que ahora son ilegales, ahí por la década de los 30, 40. Entonces, cada contexto sexual, cada contexto del tiempo nos va cambiando las reglas del juego y ahí es donde cada vez tenemos que ir innovando, innovando, innovando y tratando de llegar a los mejores resultados posibles. El equipo de trabajo. Estos son algunos de las personas que deberíamos ver idealmente en un equipo de trabajo de alto rendimiento. El investigador o evaluador de laboratorio, que es el fisiólogo generalmente, el médico de campo, el entrenador, el preparador físico, el rehabilitador, el kinesiólogo, el psicólogo, el nutricionista y de vez en cuando el traumatólogo, que realmente nosotros somos de los... Es simpático, aquí en Guatemala algún traumatólogo que tenía muy buen marketing vendió la idea de que el deporte lo miran los traumatólogos y realmente somos los menos indicados para. ¿Cuál es el proceso de trabajo? Pues el proceso de trabajo va a requerir una evaluación inicial, donde tenemos que ver la evaluación médica, la condición física, la respuesta mental, la biomecánica y todo del paciente, en este caso del atleta. Tener una retroalimentación con físicos y entrenadores para interpretar resultados y entender cuáles son las necesidades del staff técnico y del atleta. Es decir, bueno, ya te evaluamos, ya te hicimos pruebas de campo, ya tenemos pruebas psicológicas, ya hicimos medidas antropométricas, ya hicimos todo lo que tengamos. Bueno, sugerimos que estamos débiles en esto, deberíamos trabajar esto, y esta es la primera retroalimentación con el entrenador. Aquí es donde los preparadores físicos y los entrenadores bien capacitados deberían realizar programas de entrenamiento acorde a las sugerencias y luego vamos a tener un proceso de retroalimentación continua. Y obviamente evaluaciones periódicas, o sea, es muy lógico, vemos cómo va, qué podemos hacer, lo hacemos, volvemos a ver cómo va y es este ciclo continuo lo que hace que el trabajo en equipo sea un trabajo bastante entretenido y que idealmente va a tener muy buenos resultados. Y como le decía por acá hace rato a uno de los participantes, no estamos inventando el agua azucarada. La foto de Iván Drago es de Rocky 4 de 1980 y pico. Y eran conceptos que ya en aquel tiempo empezaban a manejar, que parecía algo futurista. No sé si alguien lo suficientemente viejo para haber visto esa película, pero veíamos al ruso de Rocky ahí con la máquina de gases y corriendo y que le hacían pruebas con sensores y cuánta cosa, y lo veíamos como algo tan astral de la Unión Soviética y no, pues es algo que al día de hoy deberíamos tener y muchas veces es la falta de preparación, la falta de conocimiento la que nos lleva a no tener estos espacios, a no tener estos sistemas de trabajo. El objetivo primordial, la excelencia. ¿Sí? Al final de cuentas, como cualquier gran proyecto, es un trabajo en equipo. Y cualquier gran proyecto que nosotros hagamos en la vida con equipos grandes de trabajo, lo que buscamos es la excelencia, es hacer las cosas bien. ¿Sí? Llevar a cada atleta que pase por manos de nuestro equipo a su máximo nivel posible. Ejemplos de trabajo en equipo.
Manejo de lesiones, es el mejor ejemplo que yo les puedo dar porque es lo que vivo toda la vida. Eh, Veamos, tengo un paciente que se rompe un ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Yo puedo ser el mejor médico para hacer reemplazos del ligamento cruzado anterior y puedo hacer la cirugía perfecta. Y tengo todo el conocimiento, yo sé escoger el injerto, yo sé escoger la técnica, ta, 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 ta. Pero si yo no tengo un buen fisioterapista, yo no tengo ni el tiempo ni la capacidad para seguir al paciente de la forma que lo hace el fisioterapista. Y entonces, o me va a romper el injerto, o me lo va a estirar, o no va a trabajar grupos musculares y no va a quedar bien. Y decían por ahí en un curso de medicina del deporte que estuve hace algunos años en México, que ante una lesión el paciente debería tener 3 altas: el alta médica, el alta física y el alta deportiva. El alta médica lo doy yo, te mando con el fisioterapista, ¿ok? Ya el injerto integró y ya podemos empezar a hacer ciertas cosas que no se pueden hacer. Bueno, luego viene el alta física, que es cuando el fisioterapista, de la mano con el preparador físico, viene y dice, bueno, ya estás en condiciones de regresar a tu deporte, ya no claudicas en la marcha, ya tienes buen desarrollo muscular, ya te hicimos una electromiografía de superficie, ya hicimos todo lo demás y estás muy bien. Pero finalmente viene el alta deportiva, que esa la da el entrenador. Sí, a mí el fisioterapista y el doctor me pueden decir misa, pero este muchacho no está para entrar a titular ahorita en el equipo por esto, tiene deficiencias técnicas, bla, 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 tiene mucho tiempo de no jugar, no se ha integrado al proceso de trabajo en equipo, esto, ta, 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 ta. Y la última palabra la tiene que tener el entrenador. Y esto es mucho más fácil cuando hay comunicación entre todos. El problema es cuando no la hay. Yo por ahí critico mucho a una aseguradora que nos quitó a todos los fisioterapistas y puso solo sus fisioterapistas, y es un dolor de cabeza. Cada vez que opera uno a un paciente, uno le tiene que explicar, mira, el problema es que aquí no hay comunicación. Entonces, este es uno de los ejemplos clásicos de trabajo en equipo. Esta es una reconstrucción de un ligamento cruzado anterior. Test de reactividades y coordinaciones. Estos son algunos de los test que hacen muchas veces los psicólogos, en donde se trabaja agilidad, velocidad mental, respuesta condicionada y todo lo demás. Y esta retroalimentación suele ser muy útil para los entrenadores en el campo. Las evaluaciones funcionales, el laboratorio de fisiología, por aquí tenemos al doctor Carlitos Álvarez, que es uno de los pioneros de esto aquí en Guatemala, que es lo que platicábamos al principio. Ellos se encargan de hacer las evaluaciones de los atletas, de ver cómo está su condición física, de ver un montón de situaciones generales, y en base a esto muchas veces se van a trabajar los diferentes tipos de programas de condicionamiento físico. Por ejemplo, donde trabajamos en equipo también, el síndrome de sobrecarga. El síndrome de sobrecarga es un problema en el que simplemente los gringos le llaman el burnout síndrome. No se puede dar solo en medicina, puede dar en el trabajo también. Simplemente es una sobrecarga de trabajo que nos lleva a una serie de características que producen este síndrome, en donde vamos a tener anemia, vamos a tener cansancio, vamos a tener síndromes depresivos. Y aquí es donde entra el trabajo en equipo y la comunicación, porque hay muchas formas de darse cuenta de que hay un síndrome de burnout. El entrenador se puede dar cuenta, por ejemplo, si el paciente sigue entrenando, pero en lugar de mejorar va empeorando. El traumatólogo se puede dar cuenta si en un periodo muy corto de tiempo tengo al mismo paciente con un montón de lesiones pendejitas que no deberían haber, lesiones pequeñas por nimiedades. El psicólogo se puede dar cuenta porque el paciente empieza con algunos signos o características de depresión. Y no siempre es en el mismo orden. Pero lo más importante es hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Pero si yo no trabajo en equipo y yo solo tengo mi expediente de la clínica de traumatología y yo veo que tenemos 4 o 5 lesiones pequeñas en un periodo de un mes y no trato de escarbar más y no me comunico con la demás gente, seguro el diagnóstico se nos va a pasar y muchos de estos pacientes pueden terminar en síndromes depresivos severos.
La jerarquía del equipo multidisciplinario es súper importante porque el problema con los científicos es que todo el mundo tiene un ego del tamaño de la catedral. Pero primero va el atleta porque al final de cuentas él es el paciente. Luego viene el entrenador porque es el que está con el paciente, con el atleta todo el tiempo. Y de ahí venimos todos los demás. ¿Sí? Al menos en mucha de la literatura que yo he revisado, y es como yo lo veo, como a mí me gusta verlo, eh, cuando yo trabajo mucho con la Federación de Balonmano, cuando yo trabajo yo estoy consciente de que yo estoy en la periferia y que mi comunicación con entrenadores, con atletas y todo es fundamental y que al final de cuentas eso es un trabajo en equipo donde lo que más estorba son los egos. ¿Esto da resultados? Háganse una idea. La final de los 100 metros planos de 1912 se corrió en 12 segundos. La del 2009 se corrió en 9.58 segundos. La primera maratón de las Olimpiadas se corrió en 2 horas 59 minutos. El actual récord mundial de este muchacho que no recuerdo el nombre, que ya falleció, fue básicamente en 2 horas. Así que sí, suelen haber resultados y queremos hacerlos ustedes parte de una nueva era en el deporte basada en ciencia, comunicación y empatía.